Ok. Ok, a ver, quiero intentar algo. Vamos a escribir unas cositas y crear notas. Creo que acá, ¿no? Sí, parece. Ok, segundito. Soy nuevo en esto, ¿ah? Quiero utilizar aquí una herramienta para ventana, ¿será? Perfecto. Compartir. Ok, ya, perfecto. Ok, el estudio que vamos a tener el día de hoy es sobre Quintus Fabius Máximo Burgess. Uy, está rebotando un audio por allí. Ok, entonces, este es un tema que me gustó muchísimo. Pienso igual, no, según lo que pude revisar en material. Eh, es un estudio que igual va a ir saliendo un poco más de información para así solidificarlo un poco más. Ya la anciana Terry lo había tocado en el pasado y en el Campal surgió un tipo de cambio, por así decirlo, pero que en cierta forma ayudó a confirmar un punto y a encontrar unidad y consenso en relación al movimiento. ¿Sí? Este, en el Campal se tocaron temas y se llegó a que existen 5 puntos para poder comprobar de que la ley dominical tuvo su origen o propósito o su fin, o tuvo, si tiene relación a un proceso electoral. Y entre cada uno de sus puntos, este, el foco de estudio o la base para cada punto lo encontramos en el libro de Daniel. Y este estudio de Quintus Fabius o QFMG, porque el nombre es larguísimo, vamos a mantenerlo así, lo encontramos, su base en Daniel 9, que luego eso nos abre otra, o nos expande un poquito y podemos llegar hasta Daniel 11 con el punto de la inundación, que también nosotros lo encontramos en el nombre en específico. ¿Sí? Porque digo que es un punto que se va a ampliar o puede ampliarse un poquito más porque estuve recopilando información. De hecho, en su primer momento, cuando la anciana Terry lo toca, ella desenvuelve su punto al principio, cuando hablaba sobre el 18 de julio, sobre la reunión en el Partido Republicano, cómo eso influyó, nombró varios puntos importantes que llevó a que eso era la consolidación de su punto relacionado a que allí fue la ley dominical. Y el tema de Quintus Fabius Maximus Burgess fue un aspecto que, aunque es relevante, pareció una pincelada cuando lo vemos con lo extenso que fue su estudio. No sé si ustedes lo piensan de esta forma también. E igual, en el Campal, cuando se tocó este punto, o por lo menos los videos que yo logré conseguir y estudiar, también es amplio preámbulo para situarte en el punto y luego cuando tocamos en específico el quinto Fabius Maximus Jurges, es algo poco para el resto de información que vamos a tocar a continuación, ¿sí? Es como la cúspide o el anclaje que une toda esa gran idea que si lo decimos de manera simple, podría tener cierto sentido, pero gana gran poder y relevancia cuando se le brinda un gran preámbulo histórico. ¿Sí? Este, no sé si ustedes también lo ven de esa forma.
Si lo han podido estudiar, si también tienen la misma apreciación o cómo lo ven. Me gustaría poder allí interactuar un poquito antes de iniciar como tal. No todos a la vez. Levanten la mano, por favor. Para mí, ¿puedes repetir la pregunta de forma más concisa? La pregunta en sí era si lo visualizaban de esa misma forma que, aunque es un punto relevante, la forma de entenderlo es brindarle todo un preámbulo que al principio pareciera que es otro tema, pero cuando lo cierras es como que conecta y ahí se entiende el punto. Porque muy fácil yo podría explicar el significado del nombre, pero el significado del nombre y de dónde proviene tiene sentido y gana peso cuando haces el preámbulo completo. Ese es más que todo, no sé si igual se entendió la pregunta. Sí, a mí me gusta pensar en el modelo que Tess una vez planteó, que son las líneas, ¿no? Tú Ujú. tienes esas líneas que representan la Sí, sí, mano, sí, las tengo, las tengo. Y es lo que vamos a entonces, ver, pero es eso, ¿no? Porque muy fácil podría ser. Porque al final, ¿qué es lo que yo voy, no? Primero están las líneas que enmarcan todo, que si lo ves pareciera un tema aislado porque tocas varios aspectos, ciertas líneas que ya conocemos, tocamos las 2300 tardes y mañana igual, en el posicionamiento, Daniel 8 Daniel 9 y pareciera que va por otro lado, pero luego termina con ese quinto Fabio Máximo Jürgen, que es donde se complementa la idea, ¿no? Porque exacto. luego, ¿ah? ¿Sí? Sí, pero yo no estaba tocando el tema de las líneas, sino el Ya. ejemplo que Tess hizo. Por ejemplo, ella dijo, los hitos de las líneas, los 5 hitos, son como la mano, ¿no? Y de repente Ujú. tú cierras la mano y es como todo hace sentido, sujetas todo, todo. Entonces, ese acto es como, para mí la historia de Quintus es como tú lo planteas, ¿no? Es como tener el Claro. cinturón que al final cierras abrochándolo y ahí te das cuenta de la pieza y la validez de la pieza que es, digamos, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Por eso quizá, sí, Matías, vi que levantaste el micrófono. Ah, bueno, perdón. No, yo creo que en parte mucho de algunos del movimiento cuestionaban un poco o cuestionaban mucho el tema de por qué utilizar el nombre de Quintus Fabius Maximus Georgios en la profecía cuando no está dentro de la Biblia, ¿no? Creo que eso fue también Sí, fue uno de parte de los aspectos que tocaron, sí. sí, ¿no? Y bueno, quizás en este estudio podemos reforzar el tema de la metodología usada, ¿no? Para eso. Y bueno, súper. Claro. Sí, de hecho hay un estudio que está en el grupo del librito, que es de Blessing, que él toca este tema, ¿no? Y uno de los aspectos que se menciona en el estudio, que dentro del consenso, dentro del movimiento en general, había como cierto rechazo a este aspecto, porque por referente a eso, al tema de tomar el nombre, que en cierta forma había cierto simplismo allí, eh, y él hace varios ejemplos donde en cierta forma el profeta, este, cuando buscas a nivel bíblico y literal, hay momentos donde el profeta puede destinar una profecía donde, si lo vemos con cierto patrón, debería partir de un punto, pero él lo posiciona en otro punto porque esa cierta libertad que tiene el profeta para tocar algunos aspectos, ¿no? Menciona el caso de Pedro en el Pentecostés, toma varios aspectos. En realidad, el estudio es bastante interesante y luego pasa al de quinto como para dar ese punto de que hay que tomar y, y ver que los profetas tienen, no sé si llamarlo libertades, sino que hay como que confiar en el proceso, ¿no? Y es parte de lo que hace este estudio y por eso es que la anciana Terry lo plantea de esa forma y por eso es que gana sentido, porque como mencioné al principio, podíamos muy bien colocar el tema del nombre, pero si no le damos el trasfondo como tal y lo situamos, perdería sentido y peso, ¿no? No sé si me di a entender. No sé si que alguien tenga algún otro comentario, si no partimos nomás. Sí, solamente te refieres ¿Sí? al estudio de Blessing en el
Campamento de Francia, ¿no? en el campamento de Francia, sí. Y recientemente él hizo una parte 2, pero no está traducido. Está muy Ah, ese no lo he interesante visto. también. Sí, sí, ¿verdad? Estuvo bastante bueno ese estudio. Ok. ¿Cómo parte este estudio? Como ya dije, no va a ser algo simplista, vamos a tocar algunos aspectos, vamos a ir a refrescar un poquito algunos puntos que quizás no habíamos estudiado tan de cerca. Este, y la anciana Terry comienza este estudio, o este estudio comienza como base con Isaías 46. Y lo que nos brinda, nos proporciona Isaías 46, en especial en el versículo 9 al 10, que Dios anuncia lo por venir desde el principio. Entonces, eso nos asigna un patrón, ¿sí? Donde tenemos el principio y donde tenemos el fin. Entonces, aquí encontramos lo que son los tiempos antiguos y aquí tenemos lo por venir, ¿sí? Y esta estructura se va estableciendo o se van colocando en ciertos estudios, en ciertos pasajes bíblicos, y en el primero, donde se posiciona, o donde vamos a hacer el primer ejemplo, es en Apocalipsis 13, del 1 al 3. Eh, Son temas conocidos que hemos estudiado, eh, y la pregunta ¿es necesario que leamos los pasajes o los sobreentendemos? ¿Vamos un poquito más rápido o nos detenemos en el texto? ¿Cómo lo quieren? Yo diría tal vez un texto clave o un versículo, lo menciona, lo lees y ya, no sé. Ya, sí. Pero como dije, Apocalipsis 13 habla sobre la bestia. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y de sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Sí? Entonces aquí nosotros encontramos, y en este mismo esquema, vamos a hacer lo mismo. eh, entonces encontramos que existe una bestia, es una bestia que sale del mar, y esta bestia va en ascenso, pero luego esta misma bestia sufre una herida mortal, una herida de muerte. Entonces aquí nosotros encontramos que está el inicio o el comienzo, que si le damos fecha, que es lo que ya hemos estudiado, es el 538. Y la herida mortal, ¿la recibe en qué año? 1798. 1798. Perfecto. Disculpen mi letra, que de por sí es fea, pero es la primera vez que hago esto con este lapicito. Entonces, me estoy estrenando. Culpa del lapicito entonces. ¿Sí? Ok, entonces, algo interesante acá que vi y ella demuestra es que la historia
nos muestra este patrón, esta estructura de un comienzo, de un fin, ¿sí? Pero en sí mismo, y nosotros lo hemos estudiado, de que el fin también tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Que parece extraño, pero es algo cíclico que encontramos en la misma escritura y nos ayuda a reforzar ese mismo patrón y esa misma idea, ¿no? Porque esta misma bestia que encontramos en Apocalipsis 13, que recibió la herida mortal en 1798, esa misma bestia luego se levanta nuevamente para luego caer, pero ahí se establece lo que es la marca de la bestia, ¿sí? Esta bestia ahora está en la tierra, ¿sí? Y aquí encontramos que este es el inicio, este como tal es el inicio Antiguos. de la primera bestia, por así decirlo. Este sería el fin del comienzo, pero también a la vez es el inicio que llega hasta este tramo, que sería el fin, 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 ¿sí? ¿Se entendió eso? Ya que preguntas, una consultita. Dígame. Entiendo tu duda. Arriba dice principio y después antiguos, pero ¿qué era? Los tiempos antiguos. Tiempos. Ok, gracias. Y Y en en, 1798 pusiste HM Tigra. Herida mortal, herida mortal. Ah, La ya, herida la mortal herida de la mortal. bestia que sí, 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 y sí. después no dice tigra. Dice, Tierra. Tierra, tierra, tierra. ya. Disculpe mi letra, ¿ah? Hay que buscar Gracias, aquí gracias. algo. No, no, sin problema. Ok. Entonces tenemos este patrón donde hay un inicio, un fin que comienza el fin, pero el fin tiene un inicio que luego tiene una culminación, porque es un proceso, ¿sí? No es algo demarcado y fijo. Este, y este mismo ejemplo lo podemos rehacer de nuevo con la misma estructura, con Apocalipsis 17 del 1 al 5, donde habla de la mujer. Vamos a colocarlos allí para recordar un poquito. Nos dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y aquí vamos a ver esta estructura de nuevo. Vamos a intentar a ver si logro escribir mejor, para que no se confunda. Entonces aquí vemos al principio que hay una mujer, ¿sí? La mujer tiene una copa y es algo que no está explícito, pero lo podemos comprender que está bebiendo, ¿sí? Este sería el inicio. Y también el posicionamiento de acá es el 538, ¿sí? Y el fin es 1798, pero aquí encontramos que la copa está llena, ¿sí? Que ahora es madre y a su vez está ebria. Este sería el fin del comienzo.
Y a su vez, en este mismo ejemplo que nos coloca acá Terry, ella nos indica que luego viene nuevamente un alzamiento, pero aquí, en 1798, ella, el adjetivo que usa es que es, y en este tramo, y en este punto venidero, que es lo por venir, que es el octavo, que aún no es. Pero nos está indicando un evento futuro que es que volverá. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende un poco? ¿Cómo lo ven? ¿Están siguiendo? Este, lo comento porque a veces uno pasa mucho, no me pasó a mí, ¿no? Yo quería refrescar un poquito y a veces uno busca, cuando está ajetreado quizás en el mismo día, que hay tanta información y quiere ponerse al día, o está estudiando otra cosa pero quiere tomar información de manera rápida y a veces este tema por lo general es un poco complejo porque pareciera, cuando tú colocas el video como tal al principio, pareciera que no va relacionado, que este preámbulo es solamente algo aislado y llegamos a la cúspide al final donde explica los puntos y pensamos que ese es el tema en general. Y pensamos que quizás esto no es tan importante o algo descartable. Por eso, me gustaría preguntarles cómo lo ven, si lo siguen, si lo entienden, si le encuentran sentido, si no le encuentran coherencia, porque creo que es parte de la razón del estudio, que no es yo pararme acá a mostrarles algo que también pueden verlo en un estudio que ya dio primeramente la anciana Terry, sino que nos pueda dar eh, de manera abierta poder discutir algo que quizás no nos quede muy claro. De hecho, yo le tengo algunas preguntas. Ahorita vamos a tocar algo de Daniel 8 que me gustaría que lo pudiéramos resolver, que me quedó algo de duda, pero por eso me gustaría preguntarles cómo van hasta aquí. ¿Están siguiendo? ¿Comprenden eso? ¿Cómo lo ven? Se los digo porque hay cosas que obviamente están sobreentendido, ¿sí? Pero a veces cuando le colocamos nombre, pareciera como que es algo nuevo, pero es algo que siempre hemos manejado. Una de las cosas que a mí me llamó la atención con referente a esto, y me pongo aquí sinceramente, de manera sincera, nosotros sabemos que 1798 es el tiempo del fin, ¿sí? Pero Sí. ese aspecto, ese título que le colocó Terry, quizás yo lo había pasado por alto y ustedes ya lo habían escuchado antes, pero de que la historia tiene, es el fin del comienzo, pero luego viene ahora el fin del fin. Ese aspecto que ya lo entendíamos, porque efectivamente sabemos que 1798 es el tiempo de partida con las líneas de reforma, y luego pasamos a 1989, que ahí también parte otra línea. Es algo que ya manejábamos, pero quizás colocarle nombre, como que es el inicio, el fin del comienzo, ahora viene el fin del fin. Eso a mí wow, ¿no? Lo vi como algo genial, que era algo que ya veníamos viendo porque en el concepto y en la metodología se entiende, pero colocándole el nombre me llamó la atención. Eso. Por eso les pregunté que si entendían ese punto, si ya lo habían visto, si quizás fui yo que quizás lo pasé por alto, ¿no? No, es interesante cómo lo planteas, porque muchas veces hablamos del inicio y del fin, del inicio y del fin, pero no nos damos cuenta de qué fase de inicio y qué fase de fin estamos Exacto. hablando, ¿no? Entonces, Ujú. cuando hablamos, lo vemos así, por ejemplo, ahora en las paralelas, o sea, da más para organizar nuestra mente la próxima vez que hablemos del tiempo del fin y de todo eso. Entonces nos estamos refiriendo a la primera, segunda, tercera fase, porque es por fases también, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces me pareció a mí una genialidad, es algo que ya lo veníamos viendo, porque obviamente cada uno de nosotros ha estudiado las líneas, las entiende, pero nada más con ese simple hecho que parece algo simplista, colocarle el nombre que es el comienzo, es el fin del comienzo, pero ahora viene el fin que en realidad del fin, me parece que tiene
una connotación relevante, por lo menos para mí, ¿no? Por eso quería hacer la pregunta y por eso les entendí que sí, me están siguiendo hasta acá, si se entiende, si hay algo Una que cosa, quieran. ¿Sí? una cosa más, tal vez puedes decir, si 1989 es el fin del fin y 1798 el fin del comienzo, Ajá, eh, ¿no? ¿Cómo esos, entonces esas dos líneas tienen que, o esas dos historias tienen que ser, eh, Alinear. formar una historia también a otro nivel, ¿no es cierto? ¿Y, exactamente. y cuál historia sería esa? Solamente mencionarlo. Es que va a depender de lo que estamos estudiando efectivamente. Si nos vamos acá, a Apocalipsis 13, vemos acá que en el año 538 vemos allí el periodo de los 1260 años, donde es el surgimiento de esa bestia. Aquí estamos revisando a la bestia como tal, ¿sí? Vemos que la bestia tiene un surgimiento y luego la bestia muere, ¿sí? Tiene su inicio y tiene su fin, pero es el fin de ese comienzo de la bestia porque luego esa misma bestia vuelve a resurgir. Y es donde viene el segundo tramo, entonces la forma de poder comprender, y es lo que nosotros hacemos línea sobre línea, para poder entender lo venidero que hacemos, nos vamos al final y revisamos con nuestra metodología para comprender cómo es el paso a paso o cómo identificar los patrones de esa bestia. Así lo veo yo, quizás cómo lo ven ustedes, si tienen alguna otra idea. Ah, creo que o lo estás narrando desde la quinta bestia o el quinto reino, ¿no? O Ujú, sea, en forma dispensacional, en la perspectiva claro. dispensacional. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo y sí, es bueno. Quizás como dices, si lo vamos a lo actual, pues tendríamos que estar en el séptimo ya. Y ya, pues ya sería como que claro, entrar a otro estudio. Pero claro, todo va de la mano igual. ¿Algún otro comentario? Sí, ¿me puedes mostrar la primera línea? Por favor, tengo una pregunta con la de Daniel, la de Isaías, esa. ¿Por qué cuando hablas de Isaías estás saltando la fase del medio? Porque es la visión general, tú dices. Porque es la visión general. Ok. Ujú, sí. Ok, vamos ahora a hacer otro ejemplo de estos pasos, ¿no? Y vamos a Daniel 8. En Daniel 8 se le da a Daniel una visión sobre la caída y el surgimiento de los reinos, ¿sí? Vamos a Daniel, buscar un texto base. Se va a leer al principio y luego vamos a ir avanzando en el estudio y vamos a ir leyendo ciertos pasajes, ¿no? Entonces dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elán, y vi pues una visión estando junto al río Ulai. O sea que el estudio nos indica, bueno, primeramente, el pasaje que Daniel se encontraba en el río Ulai. ¿Y alguien sabe lo que significa Ulai? Mm, Creo que tiene que ver con el... Ay, se me fue. Marco lo explicó el anterior sábado. Co- con una como que el... Ay, la promesa, no me acuerdo cómo era. No, no me acuerdo. Y Marco está allí, podría ayudarnos también. Acaba de salir al baño. Ah, ya, ya, ya.
¿Alguna otra persona lo pues, sabrá o siguió el estudio, hace el alcance? Porque efectivamente, yo no estuve en la clase del anciano Marco el sábado pasado, pero la anciana Terry en su estudio ella dice que efectivamente nosotros manejamos un concepto, pero ella le atribuye otro punto, sí, otro aspecto, que ella lo saca de la Biblia Red, Red Dragon, en realidad. No apunté el nombre donde ella lo toma, pero ella dice que Ulay se deriva de los líderes o los poderosos, ¿sí? Y en parte, eh, como lo plantea así, vemos que hay un río, ¿sí? Que un río tiene cierto tramo y se posiciona como que aquí hay un rey o un reino, uh, y aquí hay otro reino y aquí se desenvuelve toda la visión que Daniel ve, donde está efectivamente el carnero y el macho cabrío y todo ocurre allí en la visión en el río Ulai. Y hay un ángel, un hombre que está en el medio del río, que ahí es donde va mi pregunta, porque ya dice que ese lo encontramos nosotros en Daniel 8 versículo 16. Dice, oí una voz de un hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña este en la visión. Entonces ella hace el planteamiento de que este hombre, que es el que está parado sobre el río, que quien tiene característica de poder pararse sobre el río es Jesús, ¿sí? Y ella posiciona que ese pasaje donde Daniel está en este tramo, que es el versículo 16, que es donde lo voy a leer, que es donde se establece lo que es la marea. Eh, a ver, no, disculpe, 14. 13 y 14, vale. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario será purificado. ¿Sí? Y ella posiciona que ese tramo de ese pasaje donde se le establece la marea, ella le coloca que fue en 1798 a nivel de visión, ¿sí? ¿Hasta cuándo durará? Y ella ahí, Eh, Perdón, Kelvin. dígame, Entonces, dígame. ¿ese santo que él escucha es al que tú te referías que era Jesús o es el del versículo 16? Es que esa es mi pregunta porque ella hace énfasis de que en el que está en el versículo 13 que dice que es el santo, y esa palabra santo en hebreo es palmoni, ¿sí? Que es Ujú, el correcto, me parece que es el título que lo que significa la palabra en sí. ujú. Y luego en el 16 dice que había un hombre que estaba en la ribera, o sea, parado sobre el río, que le dijo a Gabriel, Gabriel, ahora explícale la visión a Daniel, si es el mismo, si Palmoni, ese Palmoni que mencionan allí, es Jesús. Esa es mi pregunta, que de hecho yo dije hace unos momentos que iba a hacer una pregunta sobre esto. ¿Cómo lo ven? No sé si recuerdan ese punto. A ver qué dice el resto del grupo. Edita, Marina, Marilyn, Matías, Mildred. ¿Cómo lo ven? Si no saben, igual, opiniones o criterio, todo nos sirve. Digo que me hizo ruido porque ella hace énfasis en que Palmoni es esa persona
que hace ese interrogante y que planta hasta cuándo durará la visión. Y luego viene esta persona y dice, bueno, ahora Gabriel, explícale. Entonces quiero ver si es la misma o simplemente es otra. Pero lo que me hizo énfasis es que ella hace ese alcance y le coloca título de relevancia, ¿no? Y le coloca allí diciendo que es Palmoni. ¿Mm? Hmm. Bueno, yo recuerdo que creo que Jesús está ahí en Daniel, pero no sé si estaba buscando eso. ¿Se corta? Se cortó. Yo creo que sí lo habíamos hablado, algo así, que Jesús, porque también creo que había otro personaje dentro de Daniel que pensábamos que era Jesús. Y creo que está en otro capítulo, no sé, pero eso es lo que recuerdo ahorita. Si lo sacamos por el nombre, algo así. No sé si es Miguel, no sé si está bien lo que estoy pensando. Tiene que ver con Miguel, Jesús Miguel, y creo que Palmoni es otro. Bueno, un ángel, como mencionan, creo. Ah, ok, a ver, entonces la lógica sería que en el versículo 13 el que está hablando con otro santo es Palmoni. Palmoni es Jesús, el gran numerador. ¿Sí? Esa es mi duda. Es el planteamiento, claro. Ok. Y Ujú. entonces se le pregunta hasta cuándo, él responde en el versículo 14 es una respuesta. El versículo 15 es un paréntesis de la experiencia de Daniel, Claro. pero ahí aparece otro, como apariencia de Claro, dice, hombre ahí que ve la ve. voz de un hombre, claro, que está en la ribera del río, que es esa persona que es esta de aquí al centro, Ujú, que entonces la anciana te dice que el único que en la Biblia encontramos con facultad de caminar sobre el agua es es Jesús. Jesús. Entonces este es Jesús. Si mi pregunta es si este que ya mencionamos es el mismo que ella plantea que es Palmoni, que ese ángel que le está direccionando en la visión del versículo 13. Ujú. Yo pienso que es el mismo, pero como la localización es diferente, entonces creo que eso tendríamos que explicarlo. Claro, genera como cierta duda. Y vi allí un comentario de Mariana que dice que no entendió lo de Ulay, ¿sí? Ujú. Entonces Ulay efectivamente es un río de la región eh, de, de Persia, pero ella le da la connotación, ahí pequé en cierto aspecto porque no anoté de dónde es, ella dijo que lo sacó de una Biblia, pero no recuerdo de qué traducción es en específico, y ella le atribuye esos, o ella sacó de allí que es los líderes o los poderosos, porque es en este mismo ejemplo, en esta representación, porque está efectivamente en el río, pero en el río, en cada puesto, hay un rey, o está el macho cabrío y el carnero, peleándose por la sucesión de los poderes, ¿sí? Entonces, ellos donde le da esa connotación de esos dos poderosos o esos dos líderes peleando entre esa ribera, entre ese río. Entonces, por eso es que le atribuye lo de líderes y poderosos. No sé si se entendió. Ya, ok. Marco ahora está aquí. Podemos preguntarle qué recuerda él del significado Ah, de... el significado de Ulay. Ajá. Ajá, responde. No funciona así. No, primeramente, Ulay en Palmoni sí es Jesús. Creo que nunca Ok. hemos cambiado la postura acerca de ello, porque es él que es preguntado o a quien se lo preguntan como en última instancia, ¿no es cierto? Ujú, correcto. Como los intentos de explicarle no funcionan o él no entiende, entonces se recurre a Jesús o a Cristo para que explique. Am, ahora.
Los ríos, por lo que recuerdo, siempre significan visiones o al pueblo de Dios o concerniente Profeta. a la historia del mundo. O sea, al inicio, en primer río donde está el Hiddekel, ¿no? Ujú. Entonces, es una visión que le concierne a Nabucodonosor, a Babilonia y a los reinos de la tierra. Y luego, Ulay, ahí, cuando cambia el lugar, entonces su visión va dirigido al pueblo de Dios. Y creo que también se ve que ahí adelante el Nabucodonosor ya no interfiere o ya no participa del diálogo. Eso es lo que yo recuerdo. Claro. Entonces, en palabras simples, tú, Kelvin, o él, cualquiera, mucha historia. Mm. O sea, no, en palabras simples, sintetiza lo que dijiste, si puedes. O tú, Kelvin. O sea, cuando dices a ChatGPT, explica esto Más simple. a una persona de 9 años, ok. Eso es bullying. Dame ahí, por Simplemente favor. el mensaje que se da desde el Hiddekel o al lado del Hiddekel es para el mundo. El Ujú. mensaje que se da desde el Ulay es para el pueblo de Dios. Ya, eso recordaba, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque Ahora, yo- a fin de todo eso me dices, ¿eso es lo que tú decías? es que yo tenía este recuerdo de que, de que Jeff había establecido eso, el significado de los dos ríos, ¿no? Uno era la historia del mundo y otro era la historia del pueblo de Dios. Entonces, em, nosotros, yo recuerdo que algo así, no sé si lo dijo Terry o quién fue que lo dijo, pero como estamos hablando en los versículos de una dimensión terrenal y una dimensión celestial, porque lo que en los versículos 13 y 14 el ángel escucha que alguien está hablando, entonces, pero no describe quién es o algo así, ¿no? Entonces no sabe. Entonces asumimos que es una visión que está teniendo en el cielo en lo que se planifican las cosas. Entonces, en el versículo 16 geográficamente cambia y cuando hay un cambio geográfico, entonces hay que hacer la transición o algo así era como lo explicaron, Ya, pero no estoy organizada no sé si eso, mentalmente. no recuerdo esto, pero te das cuenta que en el capítulo 8 él ya habla en hebreo, ¿no? Ujú. Antes era caldeo, obviamente para Babilonia, para el rey. Ahora cambia el relato, está todo en hebreo. Eso es como aporta, eso es como para subrayar esa teoría, ¿no? Sí, no, pero pienso que a pesar que es efectivamente acertada, pero calza igualmente no choca con lo que planteó Terry con ese aspecto de líderes o los poderosos, que tengo que revisar de dónde es que ella lo toma. Porque sí, efectivamente el mensaje de Daniel 8 va direccionado al pueblo de Dios y más cuando marcamos la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero también un punto que no hay que dejar de lado es que también la visión va orientado a esa caída y surgimiento de reinos, ¿no? Ujú, Entonces, cuando tocamos ese aspecto o nos focalizamos en ese aspecto terreno, ¿no? De sucesión y toma de poderes, podemos llegar a este aspecto de líderes y poderosos, porque es una transición de uno sobre otro. Ya dejando a un lado de que efectivamente cuando hablamos del río Ulai, en ese aspecto es un mensaje que va orientado directamente a la, al pueblo de Dios, ¿no? Ahí también creo que podríamos aplicar también a lo que, bueno, y ella también lo direcciona allí, a lo que es el chazón y lo que es la maré. Sí, en esta visión. Porque la Chazón era ese evento que estaba viendo de esas bestias peleando una sobre otra y cómo el cuerno luego salía y tomaba esa transición de poder y poder. Y luego está la Maré, que era lo que en realidad él lo tenía confundido y tuvo que pedir una extensión, una explicación más,
más extensa y por eso tenemos el versículo, el capítulo 9 donde se explica la profecía de las 2300. Ujú. Concuerdo, ¿Sí? Sí, me hace ¿no? Sí. sentido. Sí. ¿Cómo ve el resto? ¿Cómo lo ven? ¿Tiene sentido allí? Los veo Si quieren, calladitos. Kelvin también lo puede poner como ChatGPT más fácil. Sí, ¿verdad? Pongo ahí, ChatGPT, explícanos esto, por favor. El tema de Chazón y Maré se entiende. Yo recuerdo que hace un tiempo lo estábamos, en una de las últimas reuniones que estuve, estábamos hablando de ese punto y en realidad todavía causaba como duda, ¿no? Como que no quedaba muy claro. Ya eso quedó resuelto, se entiende claramente qué es Chazón y qué es Maré. Sí, ¿no? Grupo. Mariana no, No muy, no mucho. no se enoja. Tal vez Sí, que la ocupas realidad. esto, Kevin. ¿Ah? Te lo acaban de pedir. Ah, tal Yo no vez. tengo problema en explicarlo, el problema está en cuando me dice que lo dibuje. Yo no soy dibujante. Ya Kevin se Este, familiariza con el lápiz. sí, 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 no, no. Este, eh, bueno, en esta historia es lo que le causa conmoción, aquí es donde vemos ese foco como más directo, ¿no? Este, él recibe una visión, voy a buscar el texto específico, que fue el que, en el versículo 15 de Del Daniel 11. 8. Ok. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso de mí un hombre con una... No, se puso delante... he aquí se puso delante de mí con apariencia de hombre. Y oí la voz que dijo, oí la voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces aquí encontramos esos aspectos de Chazón y Maré. Ahora Mildred y Mariana, que son las que respondieron allí que les interesa, ustedes han leído y han estudiado Daniel 8. ¿De qué trata Daniel 8? Vamos a hacer para que entre ustedes respondiendo podamos llegar a la respuesta, ¿sí? ¿De qué trata Daniel 8? No todas. Sí, de un En- conflicto, claro, de bestias. Claro, está el macho cabrío, del carnero. Y es una lucha de poder, ¿sí? Nosotros entendemos que está el reino de Medo-Persia, claro, ahí Edita respondió que es la caída del levantamiento de reinos, ¿sí? Está la caída de Medo-Persia y el alzamiento de Grecia, ¿sí? Uno es el macho cabrío y el otro es el carnero. Cada uno representa un reino y la visión habla sobre una lucha para poder llegar al poder. Sí, bueno, uno ya lo tiene y otro quiere tomarlo. Uno es para mantenerlo y el otro para ganarlo. ¿Sí? Pero aquí va la visión bien, esa transición que es la chazón, está bien. El tema está cuando Daniel le dice hasta cuándo durará la prevaricación. Y luego le dice 2300 tardes y mañanas, que es algo futuro. El ejemplo que plantean, o para verlo un poquito mejor, es cuando tú tomas una foto, ¿sí? Y en la foto hay un paisaje, ¿sí?
eso en cierta forma sería la chazón, pero cuando tú agarras una lupa y ves a detalle las hojitas, lo que está entre medio y esas cosas, eso es la maré. Ese fue un ejemplo que encontré. Entonces, la chazón es todo este evento o todo este conflicto bélico que existen entre naciones, entre estas dos potencias, pero la maré es este evento futuro que luego te lo detalla de las 70 semanas, todo el detalle de trasfondo de esta historia que parece dos hombres peleando, pero entre dos hombres peleando, o dos individuos, no quiero establecer género, ¿no? Pero en este trasfondo hay algo detrás, que ese trasfondo que está detrás son las 2300 tardes y mañanas. No sé si me expliqué bien o quizás me enredé o si se entendió. ¿Cómo lo ven? Para mí, muy bien. Exactamente, sí. La chazón es la visión general y la maré es todos esos detalles que no están en la visión específica y tiene que colocar detalles y mostrar ampliamente, claro, hacer el zoom para poder ¿cómo? Visualizar ampliamente la visión. Eso. Y ¿Sí? creo que tú Kelvin, lo... Ah, sorry. Kelvin, y ¿Sí? esas palabras, esa chazón y maret aparece en la Biblia como tal. Claro, de hecho en Daniel 8, cuando dice, y vi la visión, chazón, y luego dice, explícale la maré, eso está allí. Pasa que nosotros leemos visión, pero en el texto, en hebreo, Ajá, esos son los puntos que menciona. allá, ¿O no? Ujú, chazón y maret. Claro, en otras palabras, en hebreo hay diferentes palabras para visión ujú. y en español solamente hay una. Solo decimos lo mismo, pero en hebreo son diferentes palabras en la realidad. Incluso el género cambia. Mara, Maré. Y Claro, después una cosa más que quería añadir o recalcar lo que dijo Kelvin, ¿no? Mare es específicamente la visión del fin, exacto. no Claro. solamente detalle de donde sea, sino eso, la venida de Cristo o el fin de los 2300, eso específicamente, ¿no? Ujú. Claro, gracias. Sí, correcto. Correcto, correcto. Ujú. Perfecto. En el estudio, ella toca estos aspectos y llegamos a lo que es Chazón y Maré. Y qué bueno que hace ese alcance, porque sí, Maré es el fin de esa profecía, ¿no? De cómo culmina toda esta historia. Y Chazón es como lo que está en tránsito y lo que podemos ir viendo, ¿no? Y el Maré es el aspecto final. Y ella nos indica y nos dice que la Chazón, que dijimos que es la visión o ese aspecto general, es el inicio de la indignación y la maré es el fin de la indignación. Y luego nos dicen, ah, pero ¿qué es eso de indignación? ¿Y de dónde sacamos eso? ¿Y por qué ahora metemos como otra cosa en el panorama si estamos hablando de otra cosa? Y me parece interesante porque este aspecto de indignación lo sacamos de una profecía que estudiamos hace tiempo y que no habíamos estudiado por un largo tiempo, pero que es interesante, que son las 2520. ¿Sí? Y en este tramo de las 2520 nosotros encontramos el principio y el fin de la indignación.
Entonces, el inicio de la indignación parte en el 723 y se extiende hasta 1798. Uy, ahí. Y si alargamos este tramo para acá, se hacen los 2520, que si esto lo dividimos, quedaría en un tramo de 1260 y 1260 años, y el punto medio aquí sería el 538, que lo vimos aquí arriba, 538 a 1798, que es 1260, ¿sí? Y aquí es donde inicia esa indignación, y luego viene la culminación final de toda esta indignación, que es lo que estamos viviendo hasta ahora de manera extendida, ¿sí? Y esta profecía de los 2520 tiene dos tramos, porque me gustó bastante lo que pude repasarlo un poco, porque era algo que tenía tiempo que no. En el 723, ¿alguien recuerda? Ya, dice, me perdí un poco porque no me dejó escuchar. Ya, la palabra indignación, claro. Ok, ella nos va llevando por lo que es la Chazón y la Maré, y luego dice que Chazón, en todo el marco histórico, no solamente ya basándonos en Daniel 8 y esa transición de poder, porque ahí es donde podemos visualizar prácticamente y de manera práctica, sí, lo que es Chazón y Maré. ¿M? Y hice el alcance de que ven bien el punto que hizo Marco, que Maré, aunque son esos detalles o lo profundo de la visión o de la profecía, pero también es el fin de la profecía, ¿no? Todo eso en lo cual culmina todo. Por eso es que en Daniel 8 él nos va indicando y nos va diciendo, nos va mostrando eso del carnero y el macho cabrío, y luego le dicen, ajá, pero ¿hasta cuándo va a ser la prevaricación? Y luego dice, ok, la visión será hasta 2300 tardes y mañana, y eso 2300 tardes y mañana, que nosotros ya lo hemos estudiado, que tiene su profundidad, pasa por Cristo y todo eso es la maré, porque es la culminación, ¿sí? Entonces, ella luego nos extiende y nos dice que en el tramo histórico, Chazón es el inicio de la indignación, tomando el mismo aspecto, y maré es el fin de la indignación, que eso va agarrando un poco más de sentido mientras avancemos. Pero el principio de la indignación y el final de la indignación, eso nos los traemos a la profecía de los 2520, porque en el tramo de los 2520 es donde se instaura el continuo. eh, entonces, eso es lo que ya hemos estudiado, es cuestión de repasar un poquito más, donde empiezan el paganismo en cierta forma a quebrantar al pueblo de Dios. Parte en el 723 con los asirios, con el reinado del norte de Israel, donde están las 10 tribus de Israel. Ahí los asirios tienen un percance y cae el reino del norte de Israel a manos de Salmanasar, que era el encargado, el general, a manos del pueblo asirio, y ahí son cautivados, de hecho toman Samaria, y ahí es donde se pierde toda esa línea de Israel, esas 10 tribus. ¿Sí? Ahí parte como tal ese tramo de la indignación, porque es donde empieza el paganismo a atacar fuertemente a el pueblo de Dios, ¿sí? Están los asirios, luego pasan los babilónicos, luego pasa Medio Persia, pasa Grecia, pasa Roma, pasa Roma en su fase imperial, pues pasa Roma en su fase papal, y luego llegamos a los reinos que divisamos y estamos estudiando en el último tramo, ¿no? Pero el inicio de la indignación parte del 723, y aquí coloqué otra fecha que es el 677, y es cuando el pueblo de Israel, que sería el reinado del sur de Israel, que era donde estaba Judá y
Judá, Benjamín y obviamente la congregación de los levitas para guiar el ministerio. Ellos fueron, y es parte de la historia que conocemos, bíblicamente, que es donde en el año 677 el rey Manasés fue capturado por el rey asirio Asarbajadón. Y luego ahí empieza la transición, porque luego viene Nabucodonosor, luego viene, y bien, conocemos lo que es la historia, porque esto es Judá, y estos son las otras 10 tribus. Sí. Pero es donde parte esa indignación, donde se complementa y se va consolidando lo que es el continuo. ¿Sí? Que de hecho estaba revisando y me gustó muchísimo lo que me puse a revisar ahí material y tengo aquí unas fichas que tenía hace tiempo. Y tengo aquí unos estudios sobre el continuo y sobre los 2520 que hay para revisar. Ahí si gusta le tomo una foto y se las mando para que puedan revisar. Creo yo que están están claras. La letra no es como la que están viendo ahorita. Ya, dale, Es... entonces mándalo. Vale, vale, genial. Ok, entonces aquí vemos donde comienza el inicio de la indignación, ¿sí? Que es como este paganismo empieza a confrontar y empieza a perturbar efectivamente al pueblo de Dios. Y de aquí vamos a ir a otra profecía que es muy conocida, que son los 2300, las 2300 tardes y mañanas que tocamos hace un rato. Solo hicimos un pequeño paréntesis para ver el tema de dónde parte eso de la indignación. Entonces aquí en esta línea encontramos que esta línea parte del 457 antes de Cristo. ¿Y qué pasó aquí? Se emitió el decreto para la reconstrucción de la ciudad. Ujú. Luego aquí parte un fragmento, una profecía sobre una gran profecía, porque Daniel nos encontramos que eso, efectivamente están las 2300 tardes y mañanas, pero dentro de ese tramo encontramos una que son las 70 semanas, y en ese tramo de las 70 semanas nos indica el periodo que iba a pasar de construcción de esta nación, y en la última semana íbamos a encontrar o a divisar el ministerio del Mesías, que dice que es la llegada del Mesías príncipe. Y aquí es donde Jesús confirma el pacto, que vemos en el año 23 cuando se bautiza, en el año 31 su muerte y en el año 34 donde en parte se le acaba la gracia con la muerte de Esteban. ¿Sí? Algo que hace énfasis la anciana Terry con referente a este estudio es que en ese pasaje habla de príncipe con P mayúscula y luego te menciona a otro príncipe con P minúscula y ese príncipe con P minúscula es Tito, que en el año 70 vino a destruir y a desolar la ciudad y el santuario. ¿Sí? Y luego este tramo nos lleva al 538. ¿Sí?
Y en el 538 nosotros con qué nos encontramos? Nos encontramos con una inundación y a su vez una consumación. ¿Por qué una consumación? Porque aquí, perdón un poco, no, ese ya estaba. ¿Y por qué una consumación? Porque en este tramo justiniano, él pasa, ahora, hay ciertos eventos logísticos que ocurren allí, efectivamente se le gana a la última tribu, de los bárbaros, pero Justiniano aposta, bueno, eso ya es lo que ya viene desde el año 533, pero ya aquí se consolida y ya entramos en un estado, se llama papismo cesariano. Y en este papismo cesariano ya Justiniano cambia su rol, ya en las monedas del imperio ya no aparece la figura principal de un guerrero romano como símbolo, sino ya aparece él como un teólogo, por así decirlo, donde en su mano aparece una cruz y en la mano y en la otra mano aparece el mundo, porque ya posta, ya hay una consumación como tal con la iglesia. ¿Sí? Algo que importante que me gustó es que a partir del 538 empezaría como tal la segunda desolación, tomando este principio que vemos acá, desolación uno y desolación 2. O sea, aquí vemos igual un principio y un fin, porque aquí en parte es el fin de esta primera desolación, pero aquí también viene el auge de esa segunda desolación para, para llegar hasta su fin directo, ¿sí? Que es la que vemos hasta el momento. Y este tramo, que son los 1260 años, nos llevan a 1798. Y en 1798 ocurrió lo que es el final de la desolación, de la guerra, o de esta guerra como tal, y el poder desolador. Uy, ponerme así de caligrafía, que estoy escribiendo malísimo. El poder desolador es desolado, ¿sí? Y eso es con la herida mortal. Eh, Aquí ya menciona, bueno, y aquí vemos nuevamente en el 538, encontramos otra transición de poder, ¿sí? Porque es donde se cambia la estructura de Roma en su faceta imperial, o de pagano, o pagano imperial, pasa a ser ahora el Estado Roma papal, ¿sí? Y con esta unión, iglesia y Estado, por así decirlo, se establece una ley dominical. Ujú. Ella de igual forma menciona que esa fecha del 538 fue una fecha bastante eh, peleada, por así decirlo. Costó bastante llegar hasta allí, porque en las escuelas teológicas de la época eran o futuristas o preteristas. Entonces consideraban que lo que estaba en la escritura ya era lo que había ocurrido o era lo que venía muy, muy, muy a futuro. Entonces, posicionarse y llegar al punto del 538 fue algo complejo, pero algo de gran relevancia, porque si no te fueses colocado en el punto correcto, no fueses llegado a los números, o a la fecha acertada. Entonces, la importancia de poder tener un inicio correcto y acertado. Ella igual forma menciona que aquí vemos lo que es el tema de la inundación, que es
lo que, el punto que con lo que lo vamos a unir, o lo estamos uniendo con el punto de inicio, ¿no? Que es el de Quintus Fabius Maximus Gurges. Este, dice que la inundación en la Biblia puede ser tanto un aspecto negativo como un aspecto positivo, ¿sí? Obviamente acá vemos una inundación porque efectivamente empieza la persecución, empieza todo lo que conocemos como la era oscura y todos esos aspectos negativos. Pero también nosotros encontramos un aspecto positivo, este, con, con ciertos movimientos de reforma, porque la luz llega de manera abundante y eso también se considera como un aspecto positivo a nivel de inundación. De hecho, Elena White hace ciertos planteamientos que el derramamiento viene por inundación, que en ciertos momentos llegó como una inundación la verdad, entonces ella hace ese marco bastante significativo. Este. Entonces, viendo este aspecto, ahora sí llegamos al símbolo como tal. Eh, el símbolo de Quintus Fabius Maximus Gurges, que este era como el principio, al momento cuando Terry lo dio, en su momento se planteaba de esta forma, pero ahorita es algo como así porque la Q es algo que no es necesario. Y ahorita lo vamos a explicar vamos a explicar el por qué. Quintus Fabius Maximus Gurges es algo que encontramos nosotros en Hechos 27. eh, y lo tomamos de allí. Obviamente en Hechos 27 nosotros encontramos lo que son las guerras pírricas, ¿sí? ¿Cómo llegamos como tal acá? En Hechos 27, específicamente en el versículo 37, en el versículo 37 dice, y éramos todas las personas en la nave, 266 personas, ¿no? Entonces aquí Pablo nos va diciendo que en la nave en la cual él se encontraba, que la historia de Hechos 27 ya la hemos estudiado, no vamos a tocar el tema de los barcos y todo lo demás, pero aquí él nos va diciendo que eran 266 personas, de las cuales, 76, quizás. 76. sí, disculpen, es que, sí, 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 tiene toda la razón. Ok, 276. Ok. 276 personas, de las cuales de estas 276 personas había un grupo que no era cristiano, porque ahí estaba Pablo, Lucas y Aristarco, que eran cristianos, y si hacemos 276 menos estas tres personas, nos da 273 y este número es interesante porque si nos vamos a números 346, en números 346, vamos allá. Igual esto ya se ha estudiado, pero estoy dando un pequeño repaso. Números 346 nos va diciendo. Está hablando sobre el censo y los deberes de los levitas, y luego aquí nos habla sobre el rescate de los primogénitos, y luego acá en el versículo 46 dice, y para el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siglos por cabeza, y conforme a los ciclos de santuario los tomarás el ciclo
tiene 20 geras. Entonces aquí encontramos que el 273 es un símbolo de los levitas. Y nosotros sabemos y hemos estudiado que este, hay ciertas líneas dispensacionales de los sacerdotes, los levitas, de los netineos, pero esto es lo que llamó la atención. Y otra cosa que es importante, que aquí este número lo direccionamos estrechamente con los levitas. Cuando nos vamos al 273 antes de Cristo, nos encontramos con lo que son las guerras pírricas y este, y así fue como se llevó a también a Quintus Fabius Maximus Jurges, porque en el año, efectivamente, 273, ya estaba en lo último, este, ¿sí? Pirro, y aquí viene el auge de Roma. En este año, a Egipto llegó una delegación de Roma eh, para hacer relaciones diplomáticas y para que Egipto reconociera el nuevo poder, que en este caso era Roma, ¿sí? Entonces, en el 273 lo vinculamos directamente con esta transición de poder donde se cierra el ciclo de Pirro y comienza el alza de Roma, ¿sí? Algo aquí que me llamó la atención en el estudio de Blessing. Me gustaría preguntarle a Marco, quizás a una persona que lo ha estudiado, porque en ese periodo de tiempo, ajá, ¿quién fue Quintus? Quintus fue un delegado en ese momento, pero él ya había sido cónsul del Estado, ¿sí? En periodos anteriores, pero en ese momento no lo era. Pero él eh, a nivel social, ya tenía bastante experiencia política en el Senado, ¿sí? Y en ese entonces Roma no tenía rey, no tenía emperador, no tenía nada. Roma vivía obviamente, del Senado. Y ahí Blessing hace un alcance en su estudio que me hizo un poco de ruido, no sé cómo lo vieron ustedes y si podemos debatirlo allí, porque él dice que aquí Quintus Fabius Maximus Jurgie toma el rol de rey. Y eso a mí me hizo ruido. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque una cosa es ser delegado, porque efectivamente fue la postura que tomó o el rol que tenía, él dirigió. Y de hecho, esto fue el principio no el principio de su carrera, porque ya tenía ya una trayectoria, pero fue algo significativo y luego tuvo otros aspectos significativos en la historia a nivel diplomático que le llevó a ganarse un título de gran renombre en esa Roma. Pero me hizo ruido que él le atribuyera el título de rey, porque en realidad él era un simple delegado. No simple, porque no es que era cualquiera, tenía un cargo importante, pero el rey como tal no era. No sé si me pueden ayudar allí. Y yo lo entiendo, entendí un poquito diferente, Kevin. No es que él era rey, pero él, como yo entendía Blessing, él representa en este momento a Roma, Sí, así así lo como, entiendo. así Sí, sí, como pero si hablamos de un rey, el rey no es el pueblo, no es la nación, pero es una persona más, pero es el representante del pueblo. Entonces, él es como siendo representante del pueblo, que él es Roma en ese momento. Entonces, en términos proféticos, podemos decir que es el rey. Así lo entendí. ok, ya sí, me calce, no tengo problema con eso, pero es que me hizo ruido al principio porque atribuirle el título me pareció un poco allí para revisar, pero efectivamente ya lo entendía de esa forma,
porque sí, él fue como representante, ¿sí? De ese gabinete diplomático, pero eso allí fue lo que en parte me hizo ruido, pero él fue el que recibió los reconocimientos de Egipto para colocarlo como el nuevo poder o poderío de la región. Ok. Eso también lo explica la anciana Terry. Ella dice, creo que en el Campal lo explicó. Ella dice, el hecho de ser embajador o cónsul, eso es como representar a la corona, ¿no? En ese entonces él representaba a Roma. Entonces era como si fuera el rey en Egipto, estando en Egipto. Ok, ya, perfecto. No hay problema. Entonces aquí volvemos y nos encontramos con una transición de poder donde alguien suelta y otro reino va en ascenso y es donde se reconoce el poder de Roma de parte de la Egipto ptolomeica. ¿Sí? Ahora, ya para ir finalizando, vamos a lo simple, ¿no? Para así decirlo, que es el nombre como tal, que como dije al principio hemos dicho que esto era, significaba quinto, pero que no tiene gran relevancia para lo que vamos a ver ahora. El Fabius, el Fabius, el nombre iba direccionado a la haba, que la haba era un símbolo de la elección, porque era uno de los implementos que se ocupaba para este tipo de, de eventos. De hecho, está, a ver, elección, votaciones y loterías, ¿sí? Y el otro era Maximus y Gurgis, que aquí se une como tal el nombre, Máximo diluvio. y aquí Máximo se Inunda. sobreentiende ya, será Maxima, y Gurgis tiene varios significados, pero se puede también entender como diluvio o inundación. Y esto es algo que asociamos directamente con Daniel 11:41. ¿Sí? Eh, pero revisamos. Nos dice, eh, ¿Quieres scrollear? no, 40 me parece. Ok. Sí. eh, Vamos a ver aquí. Sí, 41. Porque dice, pero al cabo del tiempo del rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carro y gente a caballo, y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Si era Daniel 11:40, donde se encuentra ese aspecto de inundación. Y así llegamos a ese símbolo de Quintus. Vemos cómo llegamos, vemos que todo este estudio va orientado a ese rol de hay un comienzo y un fin. En este tramo vimos cómo es el surgimiento, cómo cae y cómo surge un reino. Lo vimos en el mismo caso donde encontramos a Fabius, porque ahí es donde cae un reino y se levanta otro, y en el mismo nombre también encontramos el proceso de las elecciones. Y por eso
El debate principal que encontramos allí en el campal, que iba orientado a si la ley dominical tenía algún vínculo con un proceso electoral. Y es uno de los puntos para reforzar ese aspecto. Sí, no sé si alguien tiene dudas, comentarios, pero ahí hasta aquí llegaría el estudio, a menos que haya alguna duda y haya que explicar algo. ¿Sí? ¿Comentarios, dudas? A ver, están un poco ruidosos. Ahí tenemos a alguien. Matías, ¿querías decir algo? No, sí, el estudio es bien amplio, como dice Kelvin. No, de Sí, verdad sí, sí. sí, sí. Por ahí está también el 538, que también viene a ser una inundación o una ley dominical, que es lo mismo Daniel 11:40, una ley dominical para nosotros. Ujú. Eh, mm, bueno, no sé si más arribita puedes subir, Kelvin, por favor, en tu línea de el 457. Ahí. Ahí. Ahí sí, creo que tú, ahí no sé si puedes confirmar. Esto es la Chazón y la Mare, ¿no? No, la chazón y la maré. Bueno, también lo podemos encontrar aquí, pero la explicación de la chazón y la maré era acá con referente al inicio de la indignación y la maré era el fin de la indignación, pero este periodo también lo encontramos acá. Sí, es aplicable. Aquí es donde es el inicio y aquí el fin de la maré. Ok. O sea, 2520 también es la Chazón o la Claro, Mare. ahí es donde parte, claro. Ahí es donde podemos ver. Claro, aquí es el inicio, aquí sería la chazón y aquí sería la maré, que es el fin. Después tengo una pregunta también. ¿Ya? Ya, eso sí no me quedó claro, pero sí está bueno. O sea, sí entiendo por la línea que sí debería ser eso, por la lógica. Pero como yo lo entendí, como hemos estado haciendo con el libro de Urias, Ujú. la Chazón lo vemos desde las 70 semanas, ¿no? Del comienzo. Pero sí, o sea, sí tiene Claro, sentido. pero es la chazón de las 2300 tardes y mañanas. Claro. Claro, pero aquí estamos hablando, o por eso aquí hay que ver el chazón de qué. Porque aquí lo que el alcance que se está haciendo la anciana Terry es de este título, que es la indignación. Entonces, a nivel de indignación, la chazón es el principio de los 2520 que es acá, y obviamente el fin es, claro, este tramo acá. Pero sí, efectivamente, en el estudio de las 2300 claro, la chazón es las 70 semanas, que es este tramo, que es el inicio. Vale. Sí, sí, gracias. Ya lo entendí. Pero va a depender, acuérdate que vimos que en Daniel 8 en este ejemplo, la chazón y la marea algo distinto. Luego, cuando vemos cuál es la chazón y la marea de la indignación, utilizamos los 2500. Y si vamos a estudiar las 2300, entonces, ¿cuál sería la chazón y cuál sería la marea? Va a cambiar dependiendo de lo que estemos estudiando. Bueno, así lo entendí. Entonces, si hay más dudas, o Marco iba a preguntar algo. Ujú. Mm. No sé si ya has concluido, pero hay una pregunta que no sé si quieres responder Ya ahora. veamos a ver, veámonos. Eh, o sea, todos esos estudios, ¿no? Lo que estamos ahora repitiendo, tú con QFMG y Matías fue con los reinos, ¿no? Ya la caída del levantamiento de reino, pero Matías enfocó en lo que debería ser.
La, Bueno, no importa, pero esa serie de estudios ya. tenían, se hicieron con un fin, con el fin de responder la pregunta, ¿por qué nosotros hemos cambiado nuestro enfoque de la ley dominical siendo una ley a siendo elecciones? ¿No es cierto? Y se buscaron esos argumentos y para eso se dieron esos argumentos, QFMG y los otros. Eso era para responder esto, ¿no es cierto? Ujú, correcto. Creo que tú lo respondiste ya, pero tal vez lo puedes resaltar un poco más. ¿Cómo nos ayuda ahora este estudio de Quintus Fabius a entender que la ley dominical tiene que ver con elecciones? Y tienes una pregunta de Marilyn también, por si quieres abordarla en conjunto, la respuesta en el chat. Ya no, vamos a ver. Perdón, Mildred. Ya, sí. Claro, de máxima inundación, Mildred, lo encontramos en el nombre. La M es Maximus y Jurges tiene varios significados, pero entre uno de ellos es inundación. O sea, cuando unes los dos, sacas máxima inundación y esa palabra inundación es algo significativo porque lo encontramos en Daniel 11 40 al 41, que nos habla sobre nuestra dispensación. ¿Sí? Eso respondiendo a lo de Mildred. Con referente a la pregunta del anciano Marco, iba orientado a cómo el estudio de Quintus Fabius Maximus Gurgel nos ayuda a revelar o develar que es un proceso de, de de elecciones. Al principio, cuando se dio ese tema, teníamos el quinto, que quinto lo vinculábamos con Julio y iba orientado a ese periodo del Partido Republicano, y por eso es que era un aspecto que ayudaba a llegar a ese punto para reforzar el punto del estudio de la anciana Terry, ¿sí? Ahora, ese punto, el quinto ya no es necesario, ¿sí? Pero aún nos quedamos con la F de Fabius, que es ABA, que es un símbolo significativo y algo que se ocupaba mucho en la época para poder hacer elecciones. Entonces, ese punto allí, ese aspecto que era lo que ya habíamos estudiado, solamente se repulió, se estudió, se encontró un punto medio para que pueda seguir siendo un aspecto, este, de, para llevarnos a ese fin y a responder esa pregunta, aún no nos sirve para responderla porque en el mismo nombre, donde podemos sacar la máxima inundación, que es un símbolo directo a nuestra dispensación y al último reino, vemos que también este ese aspecto de elección, que cuando lo unimos con los otros estudios y la sucesión de reinos, tiene más sentido, porque en todo este estudio de Quintus Fabius Maximus Gurgis vemos esa transición de algo inicia, algo termina, y fuimos llegando hasta ese punto donde vimos que un reino cae y un reino nace. Lo vimos en el mismo caso del 273. Pero ese aspecto es algo significativo cuando vemos que siempre cuando un reino en, cae, por lo general no cae solo, siempre hay un derrocamiento en ese aspecto. Y si tú te alzaste con espada, mueres con espada. Y eso lo vimos al principio cuando ideamos para hacer todos estos estudios. Tocamos ese aspecto de que efectivamente el último reino, la forma de poder caer era porque él se había levantado con un aspecto democrático. En el aspecto democrático, en esa cúspide está lo que es las elecciones, y la forma de caer era con una elección que era lo que iba a ser el declive de ese reino. Entonces, cuando unes todos esos aspectos, efectivamente se consolida y el mensaje es más práctico. Por eso es que yo considero que todos esos estudios son importantes para llegar al macro de ellos. Si somos de esas personas que no, yo me quedo con uno solo, quizás el mensaje no cubra tanta fuerza. Por lo menos así lo considero yo. No sé qué opinan ustedes. O no sé si se respondió a la pregunta. Sí. Muy bien, exactamente eso. Sí, Ujú. Gracias. perfecto. Bueno,
La, Gracias por la acompañar. pregunta, ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, María? solo el quinto, por qué se quitó? No recuerdo, sinceramente. Porque en O, realidad, porque en realidad no es tan relevante. Bueno, sí lo entendí yo, ¿no? Porque ya con el aspecto de la ABA, de la elección y de la máxima inundación, con la máxima inundación, era algo de relevancia que nos aporta más allá del quinto. Ahí se fue lo que entendí. No sé si alguien lo vio de otra forma o quizá pueden expandirlo un poco más. ¿Cómo lo ve? No, Buena no pregunta entiendo igual. la pregunta, perdón. Que por qué el quinto ya no es tan necesario. Porque ¿El no nombre? el nombre, sí, ¿Quintus? la Q. Ujú. Ok. ¿Sí? ¿A quién responder? Em, a ver, no es que no sea relevante, digamos, en la explicación, pero en ese entonces Quintus para ellos solamente significaba su posición en el reino, ¿no? Y si tú miras dentro de la historia también, tú vas a ver que Quintus es, bueno, aparte de ser el quinto de su linaje, eh, en nuestra línea, por ejemplo, puedes decir como que no tiene relevancia porque son aspectos que no se consideran en nuestro tiempo. O sea, como aquí nadie dice es el quinto hijo o sexto hijo. O sea, no tiene tanto peso, tanto renombre. Ya, algo así, estoy pensando también. No es que no es relevante, pero creo que hubo algo de crítica contra ese argumento y la anciana Terry intentó de explicar ahora su lógica sin necesidad de usar quintos como un argumento. O sea, tú no necesitas, como dices, Kevin, no necesitas eso para explicarlo. Y después el enfoque era entender por qué elecciones y entonces se dejó ese tema a un lado. Pero no estoy seguro que lo descartamos, creo que no. Yo creo que también va orientado porque el quinto era para llegar al 18 de julio, ¿no? Sí. Y es como, Sí. es claro, era como el aspecto que te llevaba el 18 de julio. Y entonces el de ahora se están basando en el tema de que fue las elecciones, aunque ese preámbulo, efectivamente, de lo que ocurrió el 18 de julio. Pero sí, también lo considero así que para lo relevante que es poder responder, que es un tema de la elección, el determinar si fue el 18 de julio todavía está allí en asterisco. La anciana Terry intentó explicarlo, pero prefirió apartar un poquito la visión de allí como para que el mensaje encajara por los detractores que había con referente a ese punto. Es como que yo lo entendí. Por eso es que dije que no es tan necesario porque el punto que aportaba era con referente a eso. ¿Te hace sentido, Matías? Genial. Vale. Vale, gracias igual por acompañarnos. Gracias por aguantar la mala letra. Voy a practicar hacer caligrafía. Pero igual, gracias a todos. Espero haya sido claro. En verdad fue interesante, tuvo bastante preámbulo. Pero bueno, porque nos pasó por algunas profecías que quizás no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Sí, verdad, estuvo bueno y interesante. Espero le haya sido de provecho para reforzar. Y espero, bueno, como no hubo grandes consultas, espero haya quedado todo claro. ¿Sí? No sé si alguien quiera orar para despedirnos. ¿Y alguien, algún voluntario? Yo puedo orar ya que se Ya, pelean vale, mucho vale, para que perfecto. Sí, listo, sí, tenga sí, calma. vale. Vale. Haremos. Querido buen Dios que moras en lo alto del cielo, gracias te queremos dar por este maravilloso mensaje. Podemos ver su complejidad, pero dentro de todo también podemos ver hacia dónde nos estás dirigiendo, hacia dónde estás poniendo nuestra atención.
queremos pedirte de verdad tu ayuda para que podamos tomar este mensaje en nuestras vidas, ser comprometidos con él y considerar nuestra responsabilidad que tenemos ante el mundo con este mensaje. Por favor, pedimos que nos des el entendimiento, la comprensión de estos temas y que, pues bueno, despiertes en nosotros nuestro espíritu crítico y cuestionador para poder entender detalles que son relevantes y que queden grabados en nuestra mente, Señor, para que así podamos vivir estos tiempos tan solemnes de forma consciente y cada decisión que tomemos sea, Señor, con conciencia de las consecuencias y de la importancia del pacto que tenemos contigo, Señor. Bendice a todos los que están aquí presentes, a los que no pudieron estar. Señor, oramos por cada uno de ellos para que también el Espíritu Santo esté con ellos, acompañándolos, no solamente en su vida espiritual, sino también en su vida diaria, cotidiana, que sus hogares nunca les falte tu presencia ni tus bendiciones. Quédate con nosotros. Gracias por la presentación que Kelvin nos ha dado. Pedimos que lo bendigas especialmente a él y a toda la familia y a cada uno de nosotros de igual manera, Señor. En nombre de Jesús, te agradecemos por este mensaje y por todo tu apoyo y tu paciencia para con nosotros. Amén. 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 Pues Amén.